Historia del voleibol, un repaso visual y auditivo. El voleibol nació en Estados Unidos y desde su nacimiento ha logrado tal grado de popularidad en todo el mundo que actualmente es el de mayor número de licencias entre todos los deportes. En el año 2000 existían más de 800 millones de jugadores a escala mundial que practicaban el voleibol al menos una vez a la semana. En la actualidad, y según organismos oficiales, hay 219 países afiliados a la Federación Internacional de Voleibol y más de 1.200 millones de personas que lo practican regularmente. Su inventor fue William G. Morgan, instructor y director de educación física de la YMCA, Escuela Cristiana para Jóvenes, en Holyoke, Massachusetts. Decidió mezclar elementos de baloncesto, que había sido creado 4 años antes, además de elementos del béisbol, el tenis y la pelota, para crear un juego para sus clases de ejecutivos que exigían un contacto menos físico que el baloncesto. Creó el juego de voleibol, que en un principio se llamó mintonete. El propio Morgan describe así sus primeras investigaciones. El tenis se me presentó en primer lugar, pero precisaba raquetas, pelotas, una red. Fue descartado. Sin embargo, la idea de una red parecía buena. La elevamos alrededor de 6 pies y 6 pulgadas del suelo, es decir, justo por encima de la cabeza de un hombre. Debíamos tener un balón y entre aquellos que habíamos probado teníamos la cámara del balón de baloncesto, pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento. Entonces probamos con el balón de básquetbol, pero era demasiado grande y demasiado pesado. De esta manera nos vimos obligados a construir un balón de cuero con la cámara de caucho que pesara entre 9 y 12 onzas. Este balón se encargó a la fábrica Spalding. En 1895 da inicio este juego. El balón era, como acabamos de decir, de un cuero muy particular. En 1896 se publica el primer reglamento. El tamaño de la cancha era de 7.50 por 15 metros. La red tenía 60 centímetros y 2.13 metros de altura. 60 centímetros era su tamaño de ancho. En 1900 se diseñó una pelota especial para el nuevo deporte. La altura de la red ascendió a los 7 pies y 6 pulgadas. Cada set se jugaba hasta los 21 puntos. El juego se extendió hasta Canadá. En 1914, gracias a George Fisher, secretario de la Oficina de Guerra de la YMCA, el voleibol es incluido en la recreación y programa de educación para las Fuerzas Armadas Americanas. En 1930, se juega en Estados Unidos el primer 2 contra 2 sobre arena de una playa. Paul Johnson y Charlie Kahn contra Bill Brothers y Jenny Allen, en Santa Mónica, California. En 1938 apareció el bloqueo individual y posteriormente el bloqueo colectivo, de la mano de Checoslovaquia, quien lo perfeccionó. Este se introdujo oficialmente en las reglas de juego bajo el concepto de neutralización del remate en la red por 1 o 2 jugadores. En 1941, el voleibol aparece en los 5º Juegos Nacionales de Colombia. Este juego continuó su evolución. Ahora lo tenemos como un juego dinámico, alegre, en el que los deportistas exigen al máximo sus capacidades físicas. En 1947 se permitió a los jugadores delanteros intercambiar las posiciones para un bloqueo doble. En 1948 se celebró el primer campeonato en Europa, en Roma, y fue ganado por Checoslovaquia. En 1960, por primera vez, se celebra el 4º campeonato mundial que se jugó en Europa. La victoria fue de los rusos. En 1961 nace en Alemania el minivóley. En 1965 la Copa Mundial Masculina se jugó por primera vez en Polonia y fue ganada por Rusia. En 1973 ocurre la primera Copa Mundial Femenina que se jugó en Uruguay y fue ganada por la Unión Soviética. En 1995 este deporte cumple 100 años. El voleibol de playa fue incluido en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta.